Muy buenas tardes, bienvenidos a este canal secundario. Bueno, tenemos un programa en vivo. A ver, bueno, creo que ya se fue. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, bienvenidos a este canal secundario. Hoy tenemos un programa en vivo. Bueno, ya regresó. A ver, te pongo. Está con nosotros José Manuel Fuentes. De, eh, ¿Cómo estás, José Manuel? Pues muy bien, pues gracias por, como siempre, pues la invitación. No sé por qué siempre me pasa que cuando ponen el reloj, eh, Te me saca. saca, sí, siempre me saca. Entonces, Ah, no, sí, del canal de Buenas Fuentes, ¿verdad? sí, de buenas fuentes. Ok. Reportero de Capital 21 y también amante de la Corresponsal geopolítica. de las mañaneras. Bueno, aprovechando que ahora fíjate que ah, comenzábamos antes de entrar a este espacio, pues comentábamos un poco sobre lo que ha ocurrido. La última vez que tuvimos un programa en vivo fue precisamente antes de que se supiera cuál iba a ser el resultado electoral ahí en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que fue pocos días antes de las elecciones en Estados Unidos? Y discutíamos un poco sobre qué implicaba cada candidato. Al final, bueno, fue una elección, una noche de elecciones donde se supo el resultado en la misma noche, bueno, por ahí de la 1 de la mañana Fox News dio el resultado. Recordarás quién fue el primero en felicitar a Donald Trump. Fue Emmanuel Macron junto con Zelensky. Fueron los dos mandatarios que se apresuraron a felicitar a Donald Trump. Claudia Sheinbaum lo hizo ya hasta que salió Kamala Harris a dar su discurso de concesión, de este discurso que siempre da el candidato que pierde. Y bueno, fíjate que quería comenzar esto con una frase de Yuval Noah Harari, que es un escritor, no sé si lo conozcas, muy reconocido, que es alguien que siempre va ahí a estos foros por ejemplo, de las élites tecnológicas. Ha sido invitado por Google, Facebook, también el Foro Económico Mundial. Sí, Y es un personaje que te habla en sus libros un poco de hacia dónde ve el mundo, ¿no? Así como son todos estos cambios que están ocurriendo hoy por hoy en el mundo. Y él decía que si Donald Trump llegase a ganar el poder, pues básicamente el orden global que teníamos, el que conocimos desde que nacimos, prácticamente desde que cayó la Unión Soviética, pues ujú, ese orden global iba a llegar a su fin, ¿no? Y al final la razón es porque ese orden global era esto que se conoce como imperialismo americano, norteamericano o estadounidense, que era donde Estados Unidos era la potencia hegemónica, la potencia dominante, donde Estados Unidos era el policía del mundo, el que iba y resolvía todos los asuntos, ¿no? Y fíjate que había una paradoja, ¿no? Que el hecho de que Estados Unidos fuese el policía del mundo, ujú. a pesar de todo lo que hizo Estados Unidos, o de lo que se le pueda criticar, pues ayudaba a mantener cierto orden. O sea, el mundo se mantenía en relativa paz, todo se resolvía a través de Washington, era básicamente ese mundo, ese orden global. Y pues Donald Trump ya dijo, yo ya me voy, digo, o sea, yo ya retiro a Estados Unidos del mundo a partir de que él llegue al poder, y Estados Unidos se va a enfocar más en México, en Canadá, en Norteamérica, en su zona de influencia y contra China, ¿no? Esa es la visión de Donald Trump. La visión que tenía Biden era una visión un poco más de ir a la guerra para defender su posición frente a Rusia y China. O sea, Biden era de la idea de la guerra en Ucrania, que fue el que la armó. Bueno, Barack Obama fue el que dio el primer golpe en 2014 y Biden fue el que completó esto de la guerra en Ucrania, que fue todo un proceso entre Obama y Biden. Si más o Como menos que la reactivó, la reactivó Biden. porque estaba en pausa. Donald Trump la dejó en pausa. Donald Trump Sí.
pausa. Y bueno, también el conflicto en Medio Oriente, que, ojo, el conflicto de Siria también fue un conflicto que inició con Barack Obama. La primavera árabe. La primavera árabe, todo esto de la primavera árabe comenzó con Barack Obama y se había quedado latente. Ahora a Biden todavía le quedan unas cuantas semanas hasta el 20 de enero y pues ya se reactivó lo que hemos visto en los últimos días, el tema de Siria. Y bueno, también está el tema de Taiwán, que ese no lo activó Biden, yo creo que el que lo quiera activar es Donald Trump. Entonces, ¿cómo ves esto del mundo? O sea, ¿cómo interpretas primero la victoria de Donald Trump y qué implica para el mundo? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues el triunfo de Trump trae un mensaje muy importante. Primero, vámonos al interno. El fracaso de Biden en materia económica, evidente, en materia migratoria, también evidente. Vemos a un Biden derrotado que va al G20. Hay que recordar que el G20 y la PEC se dan después de las elecciones presidenciales. Vemos a un Biden que incluso se pierde ahí en la selva. Un claro mensaje, ¿no? De que es un personaje que está perdido. Trump parece realmente ya el presidente, ya es el presidente Trump antes de que asuma oficialmente. Biden realmente no es el presidente, no sabemos ni dónde está. Vemos que la élite belicosa de la Casa Blanca, pues son los que están metiendo las manos ahorita en Siria, en Ucrania, en Israel. Biden ya no está gobernando. Anthony Blinken se quedó a cargo junto con Kamala, una Kamala Harris que queda derrotada, una Kamala Harris que prácticamente no logró detener a Trump. Le pasó lo del escenario Hillary Clinton, quedó pues realmente en el ridículo Kamala Harris, y vemos que aunque el argumento es que no tuvo tiempo Kamala, pero creo que Kamala tuvo el tiempo suficiente, sobre todo porque las elecciones iniciaron en 2021, no iniciaron apenas, o sea, ella tuvo que haber demostrado que podía gobernar al país, y creo que tenía una posición que era la vicepresidencia. La vicepresidencia creo que la desaprovechó, fue la primera vicepresidenta, creo que mujer, creo que debió de haber aprovechado ese cargo, no lo hizo, pero también es importante mencionar que el mismo Biden le pone una trampa a Kamala. ¿Por qué? Porque cuando Roberta Jacobson se va como zar de la frontera, porque hay que recordar que Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, la ponen como zar de la frontera, no le va bien para nada, y ponen a Kamala. Esto fue una trampa de Biden, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque veíamos que Kamala tenía un cierto impulso a inicios de la administración, porque era la primera vicepresidenta. Entonces Biden sabía en qué panorama estaba, y yo creo que por eso pues la pusieron prácticamente en un lugar en donde estaba realmente destinado a fracasar. O sea, eso iba a fracasar porque el tema migratorio no se resuelve realmente con las tácticas, con las estrategias de poner muros, de poner púas, como lo hizo Greg Abbott, ¿no? De púas y muros flotantes, ¿no? Eso, la migración no se resuelve así. Y Kamala tardó mucho en llegar a Centroamérica, tardó prácticamente en reunirse con México, no se reunió de manera inmediata con los actores principales, tardó mucho Kamala. Entonces, ahí está el resultado de esa política fallida migratoria. Entonces, vemos que Trump ahora con este triunfo, que fue un triunfo histórico, se repite el escenario Grover Cleveland, que hay que recordar que Grover Cleveland, demócrata, por cierto. Oye, ahí había un dato que yo vi que te lo quería comentar, que esta es la primera vez en más de, creo que 120 años, que en Estados Unidos, por ejemplo, en 2016
pierde el partido en el poder, en 2020 pierde el partido en el poder, y en 2024 vuelve a perder el partido en el poder, ¿no? Porque ahorita, o sea, es algo como que la gente está votando contra el gobierno en turno. En 2016 votaron contra los demócratas, en 2020 contra los republicanos, y en 2024 de vuelta contra los demócratas. Y si tú recuerdas, Estados Unidos es un país muy estable, ¿no? Los demócratas cuando llegan al poder por lo menos se quedan 8 años, luego se quedan 12, ¿no? Hay ocasiones en que se quedan 12, los republicanos se quedan 8, por lo general, o hasta 12, o hasta 16 años, ha habido casos, y ahora pues nomás de 4 años, y tú sabes que en 4 años pues no se puede hacer mucho. O sea, porque imagínate, ponte a pensar en esto, o Zelensky, ahorita quiero comentar este caso, a ver si tengo a Zelensky, no, creo que no lo puse. Bueno, Zelensky, que apostó todo por Biden, ¿no? O sea, porque al final cuando se hace esto de la guerra en Ucrania, pues Zelensky apostaba porque los demócratas iban a seguir en el poder más allá de 4 años, ¿no? O sea, tú no entregas tu país a Estados Unidos y tu propia vida, porque Zelensky está en juego su propia vida. Tú no entregas todo tu país a tu gente, a tus soldados, por una guerra que sabes que si pierden los demócratas, pues se va a acabar, ¿no? O sea, la guerra en Ucrania, pues yo creo que es el principal golpe. ¿Tú cómo ves esto de las guerras que dejó Biden? Porque al final, pues quieras o no, pues yo creo que la guerra en Ucrania no puede continuar sin esta ayuda que le dio el gobierno de Estados Unidos en armamento, en toda la OTAN ahí metida. ¿Tú cómo ves ese conflicto? ¿Crees que Donald Trump quiera mantener dicha guerra o con todo lo que implica? Porque ellos en campaña prometieron que no le iban a destinar tanto dinero. De hecho, el hijo de Trump decía que Biden era un ladrón muy exitoso porque venía a Estados Unidos, pedía cantidades inimaginables, una cantidad gigantesca de dinero, y se llevaba ese dinero, cuando no es necesariamente así, sino que el dinero se queda en las fábricas de armas de Estados Unidos y el armamento va a Ucrania. ¿Tú cómo ves esa parte de Ucrania? ¿Crees que el conflicto sí vaya a cesar? ¿Cómo lo ves? Mira, el tema de Ucrania es complejo, ¿no? Bueno, todos los conflictos son complejos, tienen su contexto histórico, Ucrania tiene su contexto histórico. Sabemos que durante mucho tiempo, podemos hablar incluso desde Catalina la Grande, el tema de Ucrania, el tema de Crimea, es un tema complejo que podremos verlo desde la parte histórica, porque es disputa por el poder. Y hay que recordar que Henry Kissinger decía que Occidente no podía permitir que Rusia se expandiera. Ese es el pensamiento que tenía Kissinger. Entonces, desde ahí podemos partir, ¿no? Desde Catalina la Grande, pero podemos irnos también para entender el nuevo conflicto en Ucrania desde la Revolución Naranja. La Revolución Naranja, que fue realmente una revolución de colores, porque Víctor Yushchenko compite con Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych se le conocía como prorruso, se le conoce como prorruso, más cercano a Rusia, y Víctor Yushchenko, pues más cercano a Occidente con Bush, ¿no? Con Yulia Timoshenko, que era su primera ministra, que intentó ser presidenta, no lo logró, pierde en 2010. Y vemos que en el 2005 se dan las elecciones en donde Víctor Yanukovych y Víctor Yushchenko compiten. Gana Víctor Yanukovych, pero hacen una revolución de colores para refrendar el apoyo supuestamente a Yushchenko. Y Yushchenko, pues realmente fue una, pues, marioneta de la Casa Blanca. No sirvió para los intereses del pueblo ucraniano. Entonces, lo que estábamos viendo con Yushchenko es un entreguismo total. No les fue bien a los ucranianos durante el gobierno de Yushchenko. Entonces, vemos que en 2010 compite Timoshenko contra Víctor Yanukovych y gana Víctor Yanukovych. Gana.
y le dejan ahora sí la presidencia, y vemos que con el tiempo se va acercando a Rusia. Esto no le agradó a la administración de Barack Obama, y empiezan con Nikki Nuland, sí es Nikki Nuland, ¿no? La subsecretaria del Departamento de Estado. Victoria Nuland. Victoria Nuland. Sí, ya la ando confundiendo con la candidata republicana. No, sí, Victoria Nuland. No. Ex candidata republicana, no. Victoria Nuland. Victoria Nuland fue la que diseña el Euromaidán. Que ahorita está ocurriendo lo mismo en Georgia. No en Georgia, Estados Unidos, sino en Georgia, allá en el Cáucaso, en esa región. Ahí también está pasando una revolución de colores. Se están reactivando varios conflictos, eso es a lo que voy. Pero sí es importante entender de dónde viene el conflicto de Ucrania, porque la prensa internacional no lo va a decir. O sea, hay un golpe en el 2014, el Euromaidán, porque Víctor Yanukovych decide acercarse a Rusia y pausar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esto les aprendió la alerta, se encendieron los focos rojos y empiezan a orquestar un golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, un presidente legítimo. Por eso me voy a las elecciones del 2010, porque fue legítimo, ganó de manera democrática, y también en las elecciones del 2005 también ganó. Pero el problema es que quisieron poner a su marioneta. Entonces, incluso intentan matar a Víctor Yanukovych, y se da este tema del Euromaidán, se va de Ucrania, y bueno, ya ponen a marionetas, ¿no? Por ejemplo, el Timoshenko, ¿no? Y después Zelensky. Y luego llega Zelensky con la promesa de terminar el conflicto. No hay que olvidar que Zelensky llega con la promesa de terminar el conflicto. Trump no lo había pelado porque Trump estaba más enfrascado con China, la guerra comercial, el tema de Taiwán, ¿no? Con la presidenta, en ese entonces presidenta de Taiwán, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que Trump traía una estrategia contra China, y vemos que en Ucrania, durante ese periodo de Trump, te estoy hablando de 2016, 2017 a 2021, la guerra continuaba, masacres contra rusos, desaparecidos, secuestros, o sea, seguía la guerra, pero lo que pasa es que la prensa internacional ya no lo hablaba, nada más llega Biden y lo reactivan, pero el tema ya estaba, y por ejemplo el batallón... Sí, lo creó Barack Obama, que fue en 2014. Y que también ya están creando a su Zelensky sirio. Ahorita sí que sí. De hecho era lo que te iba a decir, o sea, ahorita lo que estamos viendo, antes de hablar del caso de México, que en las últimas horas lo que ha resonado mucho ahí en Twitter, pues ha sido el tema de Siria, ¿no? Que es un conflicto que data... terminar de lo de Ucrania, porfa, y ya ahorita nos pasamos a Siria, porque no contesté tu pregunta. Entonces, todavía no la contestaba. Vemos que en Ucrania realmente hubo una pausa. ¿Por qué estoy dando todo este contexto? Porque va a pasar lo mismo. No se va a detener este conflicto, no se va a detener, porque es una lucha por territorio. Ucrania va a terminar balcanizada, dividida, separada, en donde Polonia, que son países que hay que ver regionalmente, se va a terminar quedando también con una parte de Ucrania, y igual otros países, Rusia. Incluso Medvedev, expresidente de Rusia, ponía un mapa, ¿no? De cómo iba a terminar Ucrania. Iba a ser Quebec, nada más. Entonces, vemos que el objetivo es balcanizar a Ucrania. ¿Pero por qué hay que balcanizar a Ucrania? Porque tiene recursos minerales muy buenos. Tiene minerales críticos, tiene la parte de la agricultura es importante, nunca hay que dejarla de lado. Que ya le hicieron préstamos BlackRock, ¿no? BlackRock ya es dueño de Ucrania. Ya es dueño de Ucrania. Ese es otro tema. Zelensky ya vendió a Ucrania. Ya la vendió. Entonces, vemos que este conflicto no se va a detener como tal. Va a pasar lo del 2019. Se va a pausar y todo. Porque se va a apagar mediáticamente. Mediáticamente. Ahora, hoy lo que vimos
en la inauguración de la Catedral de Notre Dame, que eso trae un mensaje político, lo de la reunión de la Catedral de Notre Dame, religioso, bueno, tiene muchas cosas, pero la visita de Trump no fue Biden, fue Jill Biden, pero no fue Biden. Y se da en el momento de la escalada de Siria, ahorita hablamos de Siria. Trump se reúne con Zelensky. ¿Quién va a ser el puente de comunicación? Macron. Ahí ya lo vimos, o sea, Macron va a ser el puente de comunicación. ¿Que le va a funcionar? No creo, porque Macron no es del agrado de Trump. Angela Merkel acaba de publicar ya un libro muy importante. En Alemania está haciendo bestseller, todavía no llega a América Latina, creo que en inglés todavía ni llega. Estaba checando el libro en donde ella menciona, ahí en la prensa alemana, en donde ella menciona que Trump realmente puso en jaque mate al G20 y al G7. Entonces, Macron, que es pro G7, no le va a ir bien con Trump, ni a la OTAN le va a ir bien con Trump. De hecho, fíjate, ahí Donald Trump respecto a Europa, pues él habla de dejar de ayudar a Ucrania y si quieren que ese conflicto siga, que lo sostengan los países de Europa, o sea, Alemania, Francia, y también habla de dejar de financiar la OTAN. O sea, Donald Trump quiere que los europeos paguen por su propia seguridad. Y esto significa, o sea, tú sabes muy bien que luego hay mucha gente luego no entiende, van a Europa y dicen, oye, los europeos son el mejor gobierno, universidades públicas, transporte público, ya sabes la calidad de vida de Europa. Bueno, esa calidad de vida que tienen se explica porque pues no gastan en seguridad prácticamente. Estados Unidos les financia la seguridad a Europa, que es algo que es como si dijera a Estados Unidos, oiga México, les voy a financiar el ejército mexicano, ¿no? O sea, ustedes ya no gasten nada en la Sedena, ya no gasten nada en temas de seguridad y que Estados Unidos nos pague, nos lo financie, ¿no? Que es lo que hace con la OTAN y la seguridad de esos países. Alemania, pues después de la Segunda Guerra Mundial, redujo su gasto militar a mínimos y con todo ese dinero que se ahorró, porque pues es una buena lana, pues lo usó para su estado de bienestar alemán, que es uno de los mejores del mundo, para tener al pueblo alemán contento. Y luego tenían el gas ruso barato, los alemanes, y pues era la bonanza europea, era este motor económico de Europa al 100. Y ya después, ¿qué pasa? Pues que te quitan los motores, te quitan el gas ruso barato, te quitan ahora que vas a tener que pagar por tu propia seguridad, y pues Alemania pues ya se está hundiendo, ¿no? O sea, es lo que uno ve, la economía de Alemania, el cierre de fábricas, huelgas. La caída de la cadena de suministros. Francia igual, o sea, porque si Alemania se apaga, Europa se hunde, ¿no? Y sobre aquí todo, te quiero hacer una pregunta clave. Sí. O sea, porque luego hay mucha gente que ahorita está comentando el tema de México y de Canadá. Como tú sabes, México y Canadá son aliados de Estados Unidos, ¿no? Siempre les hemos ayudado a Estados Unidos, siempre, ¿no? Europa también. Europa es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Parece paradójico, pero Donald Trump quiere llegar a iniciar su presidencia pues combatiendo a sus propios aliados, ¿no? Por un lado quiere combatir a Europa, quitarle el recurso de la OTAN, quitarle la ayuda a Ucrania, incluso hacerles guerra comercial a ellos también. En el caso de México, pues nos quiere hacer una guerra comercial a nosotros, a Canadá también le quiere hacer una guerra comercial. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿por qué Estados Unidos con Donald Trump, en vez de irse a la guerra directa contra China, contra Rusia, Corea del Norte, por qué parece iniciar o querer iniciar su mandato atacando a sus aliados, Europa, México, Canadá? Mira, es muy interesante. Y Ucrania, que es aliado. Es interesante la pregunta. Con Trump llega el proteccionismo. Trump lo que quiere es hacer grande América otra vez, ¿no? Grande. A Estados Unidos le dicen América.
ahorita no me voy a meter con el tema de que por qué le dicen América, pero bueno, Estados Unidos quiere ser grande otra vez. Porque Biden, lo que hizo Biden es regresar al globalismo intervencionista. Se pausó durante el gobierno de Trump, que es lo que estábamos hablando. Se pausa el tema de las guerras. No del todo tampoco, porque por ejemplo en Irán, con la muerte del general Soleimani, ahí se salieron incluso del acuerdo nuclear con Irán, que fue de los pocos aciertos que tuvo Barack Obama. Entonces, yo sí ahí veo que Trump quería pues hacer grande el incendio en Medio Oriente, como lo está haciendo Biden. Ahora, el ganador ahorita es Netanyahu. Ahorita, por el momento. Netanyahu ahorita está configurando el nuevo mapa del Medio Oriente. Y ahorita con lo de Siria, que ahorita vamos a hablar de Siria, etcétera, hay una nueva reconfiguración en Medio Oriente. Y Trump lo que quiere realmente es irse contra China. Quiere utilizarnos a nosotros, yo sí lo veo, quiere utilizar a Canadá y a México para golpear a China. Sobre todo porque en México existe un desbalance comercial y esto tiene mucho que ver con el tema del Plan México que presentó Rogelio Ramírez de la O. Si te das cuenta, el presidente López Obrador ya lo había denunciado, lo dijo con Biden. El presidente ya estaba preparando el terreno porque sabía que Trump iba a salir con esta cantaleta, que además también es evidente que iba a ganar Donald Trump. Lo veía el presidente López Obrador, entonces dijo, vamos a prepararnos. Desde el 2021 el presidente, y me acuerdo muy bien porque yo seguí el tema, incluso me decían que yo estaba loquito porque decía yo, el presidente se había pronunciado en contra de China. Y dicen, ay, José Manuel, estás loco, ¿cómo crees? Y vean hasta dónde llegamos, Plan México. Entonces, el presidente, durante la ceremonia de Simón Bolívar, que fue en el castillo de Chapultepec, él habló sobre el desbalance comercial con China. Y él llama a la Unión de América del Norte y de todo el continente, como un ALCA 2.0. Pero con diferentes características. Vemos que el presidente dice, hay que unirnos. E incluso cuando va a la cumbre de los tres amigos a Washington, con Biden y con Trudeau, les dice, hay que detener a China. O sea, que Trudeau no diga que no estábamos ya con una postura para detener comercialmente a China, porque el presidente lo propuso en la Casa Blanca. O sea, que no mienta Trudeau. Trudeau está jugando a los dos bandos porque sabe que Trump lo va a aplastar. Trump está respetando a la presidenta de México, porque nosotros tenemos una estrategia desde el 2021. Trump está midiendo fuerzas. Ya se dio cuenta que a Trudeau lo va a tener aquí y a México no. A México no lo va a poder traer tan fácil de su cochino. Al otro ya lo agarró, incluso a la prensa. Perdón, de su puerquito. La canadiense la prensa canadiense se está burlando de Trudeau porque ya Trudeau se doblegó. Y esas son las pruebas que te pone Trump. Son pruebas. Pero por el tema electoral de Canadá, ¿no? O sea, claro, también. Y ahí también, y en Canadá también hay trumpismo. O sea, también hay personajes trumpistas que quieren doblegar a México y pisotearlo y todo. Pero México está dando un claro ejemplo, incluso con lo de Izazaga. Lo de Izazaga trae un mensaje de los productos piratas chinos. O sea, hay un mensaje ahí político también. ¿El Plan México en qué consiste? En fortalecer América del Norte. Que lo que se produce en México, perdón, lo que se importa de otros países, y sobre todo de Asia, pues esos productos que se hagan aquí, con nuestra industria, a través de los polos del bienestar. El corredor interoceánico. Yo ayer le pregunté a la presidenta sobre cómo se va a promocionar el corredor interoceánico con Asia. La presidenta hizo muy bien en ir al G20 y reunirse con el grupo MICTA, que te voy a ser sincero, no sabía que existía. La verdad, te voy a ser sincero. Sí, era un grupo. Sí, yo la verdad no sabía que existía, o sea, acepto mi ignorancia en ese sentido, no sabía que existía, pero hay que aprovechar ese grupo, por eso yo se lo decía,
presidenta, usted se acaba de reunir con el grupo de MICTA, con Turquía, con Australia, Vietnam, que tienen problemas con China, o sea, de cierta manera tienen disputillas con China. Australia, pues ya sabemos el tema de la guerra de la carne, ahí que se dieron con todo el tema de los aranceles, China y Australia. Vemos el conflicto de las Islas Paracel y otros conflictos con Vietnam. Vemos también los conflictos que trae con Corea del Sur. Ahorita lo que acaba de hacer el ridículo el presidente de Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa parte. Creo que la presidenta fue una decisión muy acertada de que fue al G20. México ahorita lo que necesita son aliados, porque Trump sí viene bravo, se está preparando México con un Trump que ya no va a buscar la reelección, ya es último todo, y a él ya no le importa ganar elecciones, él va a lo último, y eso sí es de preocupar, ¿eh? Entonces... Oye, ahí tengo una pregunta que luego mucha gente se hace. En tu opinión, porque, bueno, ahorita que ganó Donald Trump, hay varios analistas, hay un sector de opinión que dice esto ya lo vivimos en 2016, en 2020, que fue cuando Donald Trump también prometía aranceles contra México, romper el TLC, lo rompió, creó el TEMEC, y el TEMEC, pues a la larga, pues sirvió mucho a México, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar cuál fue el empuje de esto de que se conoce como nearshoring, que es la llegada de las empresas chinas a México, pues tiene mucho que ver con la guerra comercial que hizo Donald Trump y que incluso si hiciese otra guerra comercial mucho más fuerte, lo que veríamos de entrada es empresas chinas llegar a México y beneficiar la economía de México. Es que, De hecho, ¿sabes? incluso... Ajá. Trump está en la oportunidad, pero perdón que te interrumpa, pero Trump está en la oportunidad de cambiar su política contra México y Canadá. Le conviene el Plan México a Trump. Por eso la presidenta lo tiene diseñado, tiene un consejo empresarial, o sea, lo de Altagracia y todo lo que presentaron la semana pasada, pero antepasada, no es cualquier cosa. O sea, creo que a Trump le conviene tomar el Plan México y convertirlo en Plan Norteamérica. ¿Por qué? Porque no le conviene, como tú bien dices, que se vengan las empresas acá. El corredor interoceánico es el puente natural para que se haga eso realidad, sobre todo por el tema de los chips y todo. O sea, el corredor interoceánico ya está quedando. Realmente el corredor ya está. La línea que va de Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, ya está. O sea, esa línea del corredor ya está. Incluso informaron que ya se cargó o ya se transportó 231,000 toneladas de carga. O sea, estamos hablando de un número interesante, que es el corredor interoceánico que lo presentó el jueves la presidenta. O sea, todo está concatenado, todo está conectado. Sí, oye, pero a ver, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta así simple. En 2016 hubo igual amenaza de aranceles contra México y en 2024 se vuelve a repetir este tema, pero pues todo el mundo vio que en 2016 a 20 no pasó nada y todo el mundo cree que no va a pasar nada en 2024 a 2028, es decir, que Donald Trump solo está hablando por hablar y que al final no va a materializar ningún tipo de arancel y no va a haber ningún tipo de rompimiento con México, porque de hecho si vemos el tipo de cambio, los inversionistas pues dan por hecho, o sea, se ha mantenido estable, dan por hecho que no va a haber ninguna sacudida contra México. Incluso los banqueros tampoco creen que vaya a haber ninguna sacudida contra México. Entonces, en tu opinión, ¿crees que Donald Trump, en un mundo tan convulsionado, o sea, porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se debe de hacer, o sea, si tú ves el mundo, Ucrania, Siria, China, Rusia, todas las rivalidades que tiene Estados Unidos en estos momentos, ¿cuál es la necesidad, ¿no?, de iniciar o de abrir un conflicto, una guerra comercial contra tu principal socio comercial? ¿Tú crees que esto, o sea, tú crees que pueda ser posible que Donald Trump diga yo voy a romper el TEMEC, voy a hacer un nuevo tratado de libre comercio con México, otro con Canadá,
o algo por el estilo? ¿Ves algún tipo de escenario de ese tipo o crees que simplemente sus amenazas no se van a materializar? Yo siento que las amenazas de Trump las está haciendo antes de asumir la presidencia para medir quién va a ser pisoteable y quién no. Eso es por una parte. O sea, Trump está midiendo, a ver, Trudeau, ya sabemos que tú eres un arrastrado, vamos a ver qué onda. Vamos a ver ahora con la nueva presidenta de México, ¿no? Con Claudia Sheinbaum. Milei, pues ya vimos que sí es un arrastrado, ¿no? Ya fue a Florida y le besó los pies a Trump y al vicepresidente de facto. Ya saben a quién me refiero. Al vicepresidente de facto, Elon Musk. Obvio es el vicepresidente. No es el otro. Es Musk. Entonces vemos que Milei fue prácticamente a venderse con Trump. Entonces Trump está midiendo fuerzas. No creo que contra México se apliquen los aranceles porque nos tiene que ver como aliados. Ya tiene muchos frentes abiertos. Si quiere haber o quiere abrir un frente con México, pues que lo abra. Pero como dijo la presidenta, les vamos a responder con aranceles. O sea, también ustedes también van a recibir aranceles. O sea, yo creo, miren, y aquí podemos decir que queremos o no a Ebrard, que lo odiamos, podemos decir cosas, ¿no? No, yo no lo quiero, yo sí lo quiero, que lo amamos. Podemos decir que amamos a Ebrard. Eso no importa si te cae bien o te cae mal Ebrard. Pero Ebrard es una pieza clave, por eso se quedó en economía. O sea, Ebrard, y políticamente interna, podemos hablar de él y podemos decir lo que queramos, pero a nivel exterior tiene una gran importancia Ebrard, sobre todo por sus conexiones con Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, republicano, y también con el grupo Kamala Harris y Biden, a través de Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles. Entonces, vemos que Marcelo va a jugar un papel importante. Tan es así que Trump en sus mítines lo mencionaban a Marcelo, ¿eh? O sea, lo mencionaba. O sea, si tú veías los mítines, ya menciona a Marcelo sin mencionar su nombre, pero lo mencionaba. O sea, Marcelo va a jugar un papel importante en ese sentido. Más que Juan Ramón de la Fuente, ¿eh? Va a jugar un papel. Marcelo, a mi punto de vista, va a ser el canciller y ministro de Economía al mismo tiempo. Porque Marcelo sabe lidiar con Trump a través de Jared Kushner. Que, ojo, en la administración de Trump ya no va a jugar tanto Jared, ¿eh? Sí va a tener ahí un papelillo, pero el que va a jugar y el que va a ser su brazo derecho va a ser Musk y su hijo Barron, que ya se está preparando también. Está chiquillo, pero ya se va a preparar, ¿no? Porque Melania Trump supo mover sus fichas. Ya su hija Ivanka ya no es su oído de Trump, ¿eh? Es su hijo que tuvo con Melania. Sí, suena muy, ¿cómo se llama? Muy, me suena así como muy de TV Notas. Que de hecho el hijo fue el que le sugirió a Donald Trump a qué podcast de YouTube ir, por cierto. O sea, sí. Tuvo una gran influencia en su campaña. Diseñador de campaña. Ajá, y que fíjate que luego por eso te digo que esto de Donald Trump, que es un señor de una avanzada edad, pues pudo tener una campaña activa hacia jóvenes, hacia las nuevas generaciones, gracias al hijo. O sea, fue un factor importante que hay que mencionar. Ahora, quiero antes de... sí. Nada más déjame precisar con el tema de México y Trump. No le conviene irse al tú por tú con México por el tema de los migrantes que hay en Estados Unidos. No le conviene. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos el motor. Somos muy trabajadores. Ahí te quiero hacer una pregunta antes. Sí. Fíjate que tú hablaste del decomiso, o bueno, del cierre de la plaza, de una plaza comercial ahí en Ciudad de México, que estaba llena de productos chinos. Sí, yo la conozco. Esa plaza es muy conocida y todo el mundo dice, oye, ¿por qué tan barato? Bueno, ¿por qué tan barato esa plaza? Va mucha gente, hay que decirlo. Bueno, pues el cierre de esa plaza fue por un tema de
de que los acusaban de no pagar impuestos, aranceles, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una acusación fuerte hacia México, que está haciendo Canadá también, ojo, que Canadá está acusando a México de permitir que los productos chinos lleguen a través de México, inunden Norteamérica. Esa es como que la acusación fuerte que está haciendo tanto Canadá como Donald Trump hacia México. Y aquí es lo que yo te quiero preguntar, porque si uno ve, por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a cancelar proyectos chinos, como el Dragon Mar, allá en la península de Yucatán. Oye, qué buena observación lo de Dragon Mart, porque ahí tiene mucho que ver el acercamiento de Peña con China. Y también el tren México-Querétaro. El tren México-Querétaro. Y también hubo, o sea, si nos ponemos a pensar, hubo toda una serie de inversiones chinas. O sea, si los chinos quisieran, podrían inundar a México no de productos solamente, sino de fábricas y de inversiones, así como lo están haciendo con Perú, ¿no? Que en Perú inauguraron un megapuerto gigantesco los chinos para tener un comercio con Brasil y Perú, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto está sacrificando México? O sea, ¿qué tanto le conviene a México decir, bueno, nos vamos con el TLC, nos vamos con Estados Unidos por posición geográfica y porque básicamente no queremos ser otra Ucrania, somos como el caso de Georgia, y bueno, vamos a rechazar todas las inversiones que vengan de China? ¿Por qué? Porque esto del TLC o de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos no es de gratis, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, con Peña Nieto, lo obligó a cancelar el tren México-Querétaro, porque le dijo, o me cancelas ese tren, o yo te cancelo el TLC. Eso lo dijo Barack Obama en aquel entonces, porque no es solo que Trump nos amenace, Barack Obama también lo hizo. También amenazó. También amenazó, pero es lo que yo te decía, la única diferencia entre demócratas y republicanos es que Trump sí lo dice de forma abierta y los demócratas es por debajo del agua, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿tú cómo ves? Porque luego hay gente que dice, a ver, pues si nos sacan del TLC, del TEMEC, pues no pasa nada. Le abrimos la puerta a China, que invierta en México, y ya, y como quiera vamos a poder seguir exportando a Estados Unidos, porque de hecho China exporta a Estados Unidos sin tener un tratado de libre comercio. Entonces, ¿tú cómo ves esta postura de algunos que dicen, bueno, si Donald Trump quiere cancelar el TEMEC, que lo cancele, y recibimos inversiones chinas, nos acercamos a China y tan. Pues mira, Trump hace ese tipo de amenazas, pero yo sí reitero, no lo va a cumplir. No le conviene que México se acerque a China. México tiene un gran legado cultural que lo identifica con China. ¿Por qué? Hay que recordar, mira, y yo lo voy a decir aquí en tu espacio. Desgraciadamente, en México, muy pocos espacios como el tuyo, como el de Jalife, tu profe de RI, de Jesús López Almejo, y otros espacios que existen, el mío incluido, hablan de estos temas, pero los demás espacios pasan, pues, de noche lo que pasa. Lo que dijo Xi Jinping a Claudia, que eso nadie lo habló más que los espacios que ya mencioné, pasó con Xi Jinping y Claudia, que le dijo, me acuerdo que estuve en 2013 en México. ¿Y a dónde fue en 2013 Xi Jinping? A Chichén Itzá. Hay una gran unión de la cultura milenaria que tenemos con ellos. Somos culturas milenarias, los dos. Los olmecas ya estaban, las dinastías en China. Cuando estaban los olmecas, los dragones, los dragones, etcétera, ¿no? Quetzalcóatl y el dragón, o sea, muchas cosas tenemos en común, muy importantes, pero no le conviene a Estados Unidos que México se una a China. No se conviene. Y además a nosotros, pues nos une, pues una fronterota, ¿no? Que tenemos ahí con ellos. O sea, realmente no hay manera de salirnos de esa unión.
que hay geográficamente y políticamente. La geográfica pesa mucho, la demográfica. ¿Cuántos mexicanos no tenemos allá en Estados Unidos? Eso pesa. Entonces, no es tan fácil. Y Estados Unidos también está obligado a tener la unión con México. No les conviene, porque somos el puente natural a Estados Unidos. Entonces, si China se mete aquí, pues estás al lado de Estados Unidos. A ver, y es importante recordar la historia. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen, es que Maximiliano lo trajeron los conservadores. Yo no concuerdo. El punto es que Napoleón III, y es importante recordar la historia, quería invadir a la nueva potencia que estaba naciendo, querían destruirla, porque era una amenaza a la nueva potencia. Era una amenaza a Estados Unidos en ese momento para el Reino Unido y para la Francia de Napoleón III. Entonces, la mejor manera era traer a Maximiliano para tener un puente. Entonces, es lo mismo traer a China, es un puente. Por eso Juárez es un ídolo en Estados Unidos y la batalla de Puebla la celebran como si fuera el 4 de julio, porque al final de cuentas los detuvimos a los franceses y ya no avanzó la lucha contra Estados Unidos. La guerra civil en Estados Unidos fue financiada por Napoleón III. Ya se sabe, los bancos socios de Napoleón III financiaron la guerra civil entre el norte y el sur. Entonces sí es importante entender que nos necesitamos. Es una relación masoquista, es una relación obligada, o sea, no hay de otra. Nos dependemos de uno del otro. Y ahorita te estás poniendo el libro del Next War, que es la siguiente guerra, en donde Caspar Weinberg, pues un funcionario de Ronald Reagan, pues no cualquier cosa. Secretario de Defensa. Secretario de Defensa de Ronald Reagan, habla de 5 invasiones. Rusia, 5 guerras. Corea del Norte, Venezuela. No, Venezuela no. No, Irán. Perdón, no, Venezuela no. ¿Cuál era? Irán. Irán y Japón y México. Y Japón, ¿sí? Y México. Sí, bueno, porque Japón era una amenaza en ese momento. Aquí es lo que antes de que comentes sobre el libro, te quería comentar esto, porque muchas veces uno habla del escenario donde no pasa nada, ¿no? O sea, el escenario es Trump llega, no nos impone aranceles, llegamos a un acuerdo en temas migratorios, en temas de fentanilo, ya vimos a Omar García Harfuch decomisando fentanilo, al gobierno ahí decomisando productos chinos. Básicamente nos dijeron, a ver, ¿cuáles son tus problemas con México? No, pues los migrantes, los chinos y el fentanilo, ¿no? Y básicamente México está combatiendo todo eso. En el tema migratorio, pues tú sabes que no se puede acabar, pero pues se puede hacer lo que hizo López Obrador, desplegar la Guardia Nacional, pedir INE. Cuando uno viaja en autobús aquí en México, pues te piden papeles. A mí me dicen, oiga, ¿usted es mexicano? Sí, no, ¿cómo comprueba? INE, identificación. Luego ha habido casos, yo te lo puedo contar, ha habido casos de gente que conozco que son mexicanos, no llevan INE y los quieren deportar porque los confunden con gente de Honduras o de Guatemala. Les dicen, a ver, cánteme el himno nacional, pues no se lo saben o se ponen nerviosos y ya los quieren deportar siendo mexicanos. Bueno, esto es el Servicio Nacional de Migración. Y bueno, el tema migratorio más o menos ya está controlado. Yo no veo una crisis migratoria como alguna vez se desató. El fentanilo, bueno, ya vimos el cambio de estrategia con Omar García Harfuch, hubo cambios a la Constitución, la Secretaría de Seguridad Pública le dieron funciones como de fiscalía también, de investigación, de varias pero cosas le dieron. Yo no diría cambio de estrategia. Yo más bien le diría fortalecimiento de la estrategia, porque la estrategia sigue la misma. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador lo que hizo fue poner la Guardia Nacional y el tema de la atención a las causas. El presidente puso la primera fase. Ahora va la investigación e inteligencia, que esa es la segunda, con Harfuch, con Sheinbaum.
Pero yo Ajá, no... pero ¿estás de acuerdo que se ve un cambio en la dirección? Porque con López Obrador el que estaba a cargo era, pues estaba a cargo la Guardia Nacional y el Ejército, un poco de la seguridad. Y ahora pues sí ya ves un protagonismo más en este caso, de Omar García Harfuch, eh, por ejemplo, ya sabes que por ejemplo la fiscalía con Gers no funcionó de forma adecuada, entonces están tratando de quitarle funciones a la fiscalía, dárselas a la Secretaría de Seguridad Pública. Es como una especie de ver a ver quién no hizo su trabajo. Gers Manero no hizo su trabajo durante el gobierno de López Obrador, y ahora están creando una especie de supersecretaría de Seguridad Pública para combatir, en este caso específicamente el fentanilo, porque la presión de Estados Unidos es el fentanilo. Con López Obrador no existía tal presión, o sea, porque pues sí, o sea, durante el primer mandato de Donald Trump, la crisis del fentanilo no estaba, es como con Calderón, ¿no? O con Peña Nieto, ¿no? No había crisis del fentanilo. Esta es una crisis que estalla en los últimos años, ahí en las ciudades de Estados Unidos, y es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Pues esa crisis no estaba antes, ahora ya está, y por lo tanto es una especie de hacer énfasis en frenar el fentanilo, que es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Por eso digo que es diferente, porque la presión va hacia el fentanilo, más o menos, es la idea. Y el tema de China, ¿no? De Bueno, hecho, supongamos que tienen éxito el gobierno de Claudia Sheinbaum, éxito en el sentido de que logran satisfacer todas los requerimientos de Donald Trump y no se imponen aranceles, no se rompe el TEMEC, no se rompe absolutamente nada, nos mantenemos 4 años como en 2016 a 2020, ¿no? Una especie de la libramos, ¿no? Ese es un escenario, ¿no? También hay un escenario B que no necesariamente digo que va a ocurrir con Claudia Sheinbaum, quizás en 2040, 2050, pero es un escenario donde México, México, por ejemplo, rompiera comercialmente con Estados Unidos y pues uniera o buscase unirse a los BRICS o a China, y después Estados Unidos viera que los chinos invaden comercialmente a México, como lo están haciendo con Perú, con Argentina, bueno, como lo estaban intentando hacer con Argentina, con otros países donde es clara la cantidad de inversión china que llega. Y en ese escenario donde México se acerca mucho a China y rompe con Estados Unidos, yo creo que es el único escenario donde puede ocurrir lo que se describe en este libro, que es la próxima guerra, ¿no? Es un escenario donde Estados Unidos le hace la guerra a México, invade México, y aquí te quiero preguntar, bueno, en tu opinión, ¿tú ves posible que esto pueda ocurrir de acuerdo a este libro? ¿Y en qué escenario? No digo que con Claudia Sheinbaum, obviamente, ni con Donald Trump va a pasar esto. ¿En qué escenario a futuro tú puedes decir, oye, puede ocurrir esto? pues sobre todo cuando se empiece, ahora sí, ya en una crisis. Espérame, Sí, muchas gracias a Perla Godínez, saludos a Perla, muchas gracias por el saludos, super Perla. sticker. Vemos que esto se podría dar cuando, si el narcotráfico crece más y se fracciona, porque uno de los motivos de invadir a México es si es un estado fallido o está controlado por un narcoestado, que eso no va a pasar, está muy difícil, pero sí podemos hablar de que van a intentar saquear el litio, que es la nueva joya geopolítica, y saquear por completo lo del petróleo. Y el Eso gas. el gas, ¿no? El shell gas, que ahí sigue el shell gas. Todavía no, porque se prohibió el fracking y el shell gas, ¿no? Entonces, En yo creo que Tamaulipas. por ahí puede haber un escenario, pero creo que los gobiernos de la 4T van a evitar eso. El presidente tenía que poner las bases de la transformación en el sentido de atender las causas, programas sociales, ahora que ya son constitucionales,
pues ahora sí vamos por la inteligencia y por la investigación que representa Harfuch. Entonces, yo lo veo como un pie a pie, ¿no? O sea, hay que tener poco a poco una estrategia e ir paso por paso, no tan rápido, porque es una situación delicada. Vemos que en Sinaloa se da el tema porque detienen o secuestran, ya no sabemos, al Mayo Zambada, que realmente el Mayo Zambada juega parte de esta narrativa que se creó Estados Unidos desde que decidieron ya no pelearse con los comunistas y ahora perseguir narcos, ¿no? Con Richard Nixon. O sea, realmente vemos que se da una situación de una propaganda estadounidense de ahora son los nuevos enemigos, ¿no? Y hay que perseguirlos. Entonces, esto forma parte del tablero. Estados Unidos no ha dado explicaciones si fue secuestrado el Mayo o no. Y es una negociación con los grupos políticos también en Estados Unidos. O sea, porque al final de cuentas, detener al Mayo Zambada no va a detener el tema del fentanilo. No lo va a detener. No lo va a detener. Deteniendo criminales. Pero son pactos que se dan desde la cúpula estadounidense. A ver, ¿por qué no hemos visto a políticos estadounidenses fuertes? Como uno de ellos sería Barack Obama. Detenidos allá. Sí. Porque realmente juegan, fíjate que Estados Unidos en ese sentido, lo que yo te digo, cuando uno ve este libro de la próxima guerra, pues uno dice, o sea, este libro fue de 1998, ¿no? Y realmente cuando uno ve el libro, pues dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque en ese libro se menciona de forma explícita que el único país de América Latina que podría ser invadido por parte de Estados Unidos sería México. O sea, ni siquiera Venezuela, porque ya sabes que mucha gente dice, ay, vamos, que Estados Unidos invada Venezuela, ¿no? Pues ahí lo que dicen es que antes que invadir Venezuela, o sea, eso no lo contemplan. O sea, antes que Venezuela está México, ¿no? Y en el caso de México es crítico porque Estados Unidos está impulsando una narrativa de que los narcotraficantes son mexicanos, ¿no? O sea, de que los únicos narcotraficantes que hay son los que viven en Sinaloa y de que las autoridades mexicanas están cooptadas por el crimen organizado. Esta es una narrativa que están tratando de vender ellos, cuando la narrativa que ocultan es, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, de que con los medicamentos que recetaron fueron los que responsables de crear la epidemia de fentanilo que sacude a las ciudades de Estados Unidos. Y también omiten el hecho de que pues los traficantes que operan en Estados Unidos ahí pues no existen, ¿no? Y que gran parte del negocio de las drogas, de las ganancias, se las queda Estados Unidos, ¿no? Entonces omiten de forma muy deliberada toda esta información y pues sí ponen en un escenario fuerte, grave a México, porque aquí lo que básicamente es el libro te dice, o sea, si un día hay un escenario de crisis mundial, de crisis energética, o sea, que faltaran fuentes de energía, lo que te está diciendo ese libro, por ejemplo, gas natural, petróleo. Si tú te das cuenta, México tiene grandes reservas de gas natural que no han explotado. México importa el gas natural de Texas. Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué? Porque tú te pones a pensar, a ver, es que México no explota su propio gas. Ahí en Tamaulipas, no lo explota. ¿Qué Pues si te das hacemos? cuenta, es Le el compramos el estado, gas. y si te das cuenta, es El el gas estado donde más violencia hay. Ajá, Y en las pero zonas fíjate donde hay que, gas. ajá, en las zonas donde hay gas, no se puede explotar el gas por el tema del narcotráfico. Ojo, ¿quién controlará el narcotráfico? Pues ahí ya sabemos quién lo controla.
Entonces, pues yo simplemente pongo que este libro habla de un futuro que todavía no llega, donde simplemente el gobierno de Estados Unidos usa el tema del narcotráfico como pretexto para invadir México y para pues quedarse con las reservas de gas, de petróleo, principalmente las reservas energéticas que tiene México y que no explota todavía, ¿no? Por ejemplo, todas estas reservas de petróleo que tenemos ahí en el Golfo de México, que no explotamos, que lo pudiéramos hacer, no lo hacemos. El gas natural lo pudiéramos explotar aquí mismo y ya no consumirle a Texas, y optamos por comprarle a Texas, como el caso de la gasolina, ¿no? Que le comprábamos toda la gasolina en una especie de creación de dependencia energética y que, bueno, Estados Unidos le costó mucho trabajo dejarnos construir nuestra propia refinería ahí en Dos Bocas, Tabasco, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres dejar algún último comentario de esto de la próxima guerra, nomás para después comentar el caso sirio. Mira, lo del tema de la guerra o de la próxima guerra, pues se daría, tú ya lo diste, ¿no? El tema del petróleo, gas, litio, yo agregaría litio, porque pues Sonora. Wenger pues, no vio eso, no vio lo del litio, pero lo del litio es un recurso súper importante que todavía no se explota en México, llama la atención, todavía no se explota. No tenemos ni la tecnología, supuestamente. Que los chinos tenían la concesión. Y se la quitaron, ¿eh? Mira, por eso te decía, el presidente López Obrador tenía su lado antichino, ¿eh? Tenía su lado antichino. Yo lo Más decía. bien yo digo que López Obrador sí sabía muy bien dónde estaba parado. Claro, o sea, porque al final de cuentas tienes al vecino norte. Por eso yo recordaba la parte histórica, la invasión que tuvimos por parte de ellos, nos robaron el territorio en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, muchas cosas. La relación entre Estados Unidos y México es muy compleja y muy difícil. Alguien pone aquí que si Panamá ya fue invadido, Panamá fue invadido antes de que saliera este libro a la venta, ¿no? O sea, este libro sale en 1998, la invasión de Panamá fue un año antes, es como la guerra de las Malvinas, ¿no? También es una guerra que está ahí, que existió, pero el libro habla de un futuro muy lejano, te pone 5 conflictos, la guerra contra Rusia, que ya se dio, ¿no? Casualmente, ¿no? La guerra contra Rusia es la guerra de Ucrania. La guerra contra Irán, te la pone ahí también, te pone también la guerra contra Corea del Norte y contra Japón, que esas dos se pueden entender como la guerra de Taiwán, porque una guerra de Taiwán es básicamente hacerle la guerra a Corea del Sur, Corea del Norte y Japón y China. Prácticamente es hacer una guerra contra todos esos países. Y la guerra contra Irán, pues es también, yo creo que ahí está Siria al lado de Irán. Y bueno, el conflicto sirio pues se ha recrudecido en los últimos días. ¿Cómo entender lo que ocurre en Siria, este conflicto que quedó congelado? Yo creo que para 2022 todo el mundo daba por hecho que la guerra en Siria ya se había acabado. Cuando el ejército sirio reconquista Alepo, se daba por finalizado este conflicto bélico que comenzó con Barack Obama y pues ahora resurge después de que Trump gana las elecciones y que Trump habla de un pacto de paz con la Rusia de Putin, porque Donald Trump sí habla de una propuesta de cederle ciertos territorios a Ucrania. Y también hay que recordar que este tema de Siria se da en un contexto también donde por ejemplo, gente de pro-Israel financió fuertemente la campaña electoral de Donald Trump, ¿no?
Entonces, el hecho de que Siria caiga, si va a caer, no estoy seguro que eso vaya a ocurrir, pero si llegase a caer, sin duda que el país más beneficiado sería Israel en primera, porque se deshace de un enemigo regional fuerte. Y Siria tenía básicamente tres aliados, ¿no? Era Rusia, el grupo de Líbano y de Hezbollah, de Líbano, y Irán, ¿no? Y estos tres aliados prácticamente lo han dejado solo. Rusia tiene su guerra en Ucrania, Hezbollah tiene su conflicto en el Líbano, e Irán no se quiere meter, no quiere meter las manos porque también teme que si mete las manos, la guerra se expanda hacia Irán. ¿Tú cómo ves el caso de Siria? ¿Crees que vaya a caer Bashar al-Assad? ¿Cómo lo ves? Yo veo un escenario muy complicado, un escenario alarmante, porque lo que quieren hacer es lo que pasó con Muammar Gaddafi en Libia. Lo intentaron hacer en 2011, replicarlo de manera inmediata, no lo lograron porque se metió Rusia a tiempo, pero ahora vemos que el ejército de Siria, del gobierno, está perdiendo en algunos puntos, ya están... Pero no está luchando, ni siquiera el ejército de Siria, en algunas están entregando las ciudades. Y también vemos que el grupo de los rebeldes, entre comillas rebeldes, ya sabemos qué son, ¿no? Nada más que no hay que mencionarlo aquí. Que lo financia, los grupos que lo financia Estados Unidos y Turquía, básicamente, ¿no? Si no me equivoco. Y son grupos T, ya saben de la palabra que empieza con T. T, ¿no? Estos grupos, pues a final de cuentas, es una estrategia en contra de un gobierno que les ha sido incómodo. Ahora, es importante recordar que la lucha es contra la dinastía Assad. Su padre, Hafez al-Assad, gobernó del 71 hasta el 2000, que le dicen que es un dictador, y bueno, ¿pero por qué es un dictador? Pues porque era de izquierda, venía del Partido Socialista Árabe, y lo odian. Y él deja el poder en manos de su hijo, Bashar al-Assad, que por cierto el pueblo libio lo quiere, perdón, el pueblo sirio lo quiere. El pueblo sirio lo quiere. Hasta ahí tiene una canción. Pero ya sabes que no importa mucho la democracia. Viste las elecciones en Rumanía, donde votaron a un candidato prorruso y dijo la Unión Europea mejor anulen las elecciones, porque pues si el pueblo va a votar a favor de Rusia, pues mejor que no vote, ¿no? O sea, pero la democracia es así. Y Bashar al-Assad lo quieren, incluso hay tu público puede buscar la canción ahí, Bashar al-Assad canción, y les va a aparecer ahí bailando. Los sirios, o sea, vemos que hay mucha propaganda, ¿no? Y además el líder de los rebeldes, pues estuvo en los grupos T, y los que atacaron las Torres Gemelas, bueno, supuestamente, ¿no? Y lo de este personaje, que en TV sí hay que tener mucho cuidado porque sí bloquean los canales, sí los bloquean. Sí, o sea, sí, yo lo sé. No, pues yo te lo digo porque yo un día subí un video y me mandaron a la goma. Pero vemos que estos grupos son financiados por, ya sabemos, por Estados Unidos, y el líder, el actual, que dice, no, es un gran líder, prácticamente es el que va a salvar a Siria, pues realmente es un personaje como Zelensky, o sea, es un personaje que a final de cuentas es parte de esta estrategia de Estados Unidos de tener a un héroe como Alexei Navalny, ¿no? Que ya falleció, que quisieron ponerlo en contra de Rusia, como un Juan Guaidó. Y eso es lo que están haciendo ahora en Siria, de poner a un líder que supuestamente viene de la lucha, que estoy hablando de Mohammad Golani. Golani realmente perteneció a un grupo, pues, y no hay que olvidar su legado. ¿Y cuántas masacres no hicieron esos grupos en Siria? ISIS, ¿no? El Estado Islámico, que está en Siria, etcétera. Entonces, es muy interesante ver
cómo ahora están tratando de derrocar a un gobierno que es prorruso y que también esto va a ayudar para llegar a Irán. El objetivo es llegar a Irán. Que fíjate que también Bashar al-Assad, según esto, estaba negociando, o sea, mantener lo que tiene de control el ejército de Siria, en una especie de balcanización. Bueno, porque Siria tiene una posición geográfica muy privilegiada por el tema de las rutas del gas, es el Medio Oriente, el petróleo, Y ahí están etcétera. los kurdos. Y también, pues lo que quiere, fíjate que lo que quieren Estados Unidos con la caída de Siria, bueno, aparte del tema energético, que es un tema energético sin duda, pero quieren expulsar a Rusia de ahí, ¿no? Porque Rusia tiene bases militares en Siria, quieren expulsar a Rusia de ahí y bueno, quieren una especie de balcanización de Siria, lo que va a ocurrir. Bueno, eso sería en el mejor de los casos, porque la verdad es que no se sabe bien qué vaya a ocurrir, o sea, porque ahorita mucho se está hablando de que va a caer Damasco, la ciudad capital, que es el área que está mejor defendida. El ejército sirio también es muy fuerte. Entonces, a mí me cuesta trabajo todavía creer estas ideas que están circulando ahí en Twitter y en redes de que Bashar al-Assad pueda caer, ¿no? O sea, a mí me cuesta en lo personal mucho trabajo que pueda darse eso, pero pues me sorprende también lo que ha ocurrido, la caída de estas ciudades de Homs y las ciudades estratégicas de Alepo que están cayendo. ¿Tú Ya cómo nada lo más falta ves? Damasco. Apuestas, sí, básicamente es Damasco la capital. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que va a caer el gobierno de Bashar al-Assad? ¿O crees que va a resistir? ¿O crees que quizás, por qué o crees que ya hay una especie de acuerdo para partir Siria? Mira, ¿Y un cómo lo escenario ves? es el escenario Gaddafi. Yo lo veo. Ujú. Escenario Gaddafi. Que vayan por él y lo masacren. Eso es lo que a mí no me gustaría, porque Libia es un país destruido después de la Ujú. muerte de Gaddafi y Siria sería lo mismo. Entonces es lo que menos yo quiero. O puede salirse Bashar al-Assad del país, Irse a abandonar, Irán. irse a Irán y abandonar el país. Pero lo veo también muy complicado el escenario. Ahora, ¿puede resistir si Rusia se mete otra vez? O bueno, se fortalece Rusia e Irán. Se tiene que meter Irán. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Turquía también se está metiendo, pero no de manera Eh, amigable, es de manera adversa. ¿Por qué? ujú. Por el tema de los kurdos. Yo ahí lo veo, por ahí lo veo. Fíjate que yo veo el tema de Siria como una especie de plan B de Tercera Guerra Mundial, porque acá en Ucrania querían estallar la Tercera Guerra Mundial, la querían estallar Biden antes de irse, y pues te acuerdas que le autorizó Biden el uso de misiles largos a Ucrania para atacar Rusia. Y digo, Zelensky lo ataca a Rusia con estos misiles y después Rusia le regresa el misil a una ciudad de Ucrania. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que espérate, o sea, porque si tú atacas a Rusia, Rusia te puede lanzar una bomba atómica y si se la lanza, al primero que se la va a lanzar va a ser a Kiev, ¿no? A las ciudades de Ucrania. Entonces, como fue un espérate, podemos llegar a un holocausto nuclear en Ucrania. Dijeron, plan B, vámonos a Siria para hacer la guerra. Pues si ya le hicimos contra Rusia y ya se va a acabar, pues vamos a hacer ahora la otra de las guerras de ese manual que dice 5 guerras. Bueno, pues ¿cuál falta? Pues la de Irán, ¿no? Entonces puede ser que vaya por ese lado el tema de Siria, que realmente el destinatario sea querer hacer una guerra todavía mayor ahí en el Medio Oriente, que se meta a Irán a tratar de salvar a Siria y que pues Pues se ahí sí tendría se que dé meter Irán. O sea, uh-huh. Turquía está jugando de manera adversa, a pesar de que se están uniendo para pedir una negociación, Irán se tiene que meter. E incluso, no solamente Irán,
no solamente Irán, se tienen que meter hasta Egipto. Egipto también se podría meter. Juega, Bueno, pero sí, hay muchos factores, pero bueno, no sé si quieras dejar algún último comentario para ya no extendernos tanto, porque pues, ya es 1 hora 15, siempre los nada hago de más 1 hora. quiero, Ajá. nada más si quiero leer algo Ujú, que publica la prensa siria. El ujú. gobierno insta a no dejarse llevar por mentiras sobre avances de terroristas. Dice, el ejército de Siria ha desmentido los avances de grupos terroristas en todo el país. Ha instado a su pueblo que no se deje llevar por mentiras. Nuestro pueblo se enfrenta a una sistemática guerra mediática y terrorista para sembrar el caos y el pánico. Ha denunciado este sábado el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria. Nada más para que también Que, tengamos... que también ahí te acuerdas cuando fue el caso de la caída de Libia, de la capital de Trípoli. Ahí también hubo una especie de guerra mediática porque el ejército de Estados Unidos simuló la caída de que las tropas estaban cayendo en Trípoli, o sea, estaban entrando a Trípoli, y era mentira, pero se metieron a la televisión, o sea, una especie de invasión falsa para desmoralizar al ejército de Libia y que se rindieran fácilmente sin dar la batalla. Eso fue en Libia, ¿no? Entonces, Mira, quizás estemos en medio de una guerra de propaganda, que es lo más probable. Yo todavía me niego a creer que Bashar al-Assad pueda caer considerando la fuerza que tiene el ejército de Siria. yo la verdad lo que menos quiero es que caiga el gobierno de Bashar al-Assad por el tema del pueblo libio sirio, y por todos los árabes, porque si cae Siria, van por Palestina, que ya están yendo por Palestina, va Egipto, va Jordania, van por todos, Irán, y van por Irán, Irán, pero Irán sería el último. Y Turquía, ajá. también van por Turquía, también van por Turquía. Sí, Van que por también ahí todos. está, que también están ahí, es al final contra el pueblo Y árabe, ¿no? la mitad del gabinete de Trump son pro-Israel, o más de la Es mitad del lo que te iba a gabinete de Trump. decir. Van Marco por Rubio. todo. Por eso cuando dicen, no, es que Trump va a ser pacifista. Para nada. Y luego con Marco Pues, Rubio, no manches, o sea, teniendo a Marco Rubio ahí como secretario de Estado, Dios nos ampare. pues al final acuérdate que la democracia funciona, pues según quien la financia, ¿no? O sea, Donald Trump le dio el cargo a Marco Rubio porque pues una familia pro-Israel con mucho dinero le metió $100 millones a su campaña y a cambio de eso pidieron el cargo de Marco Rubio. Ese es el tema de la democracia estadounidense, donde pues uno vota por los candidatos a presidente, pero los que ponen el dinero son los que eligen muchas veces el gabinete. Esto en Estados Unidos es el modelo de democracia que tenemos, pero bueno, al final es una especie de plutocracia más que Exactamente. democracia. Pues Y ya, entonces, pues no nos debe de sorprender porque pues ya todo el mundo sabe quién controla el dinero, la banca a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues no, y ahí van está por el tema. todos. Ya fueron Ujú. por Yemen, ya fueron por Siria, ya fueron por Libia. Van todos. Van todos los países árabes. Alguien pregunta que si se puede llegar a celebrar el Mundial de 2026. Sí, va a ser Sí, en México. en Aquí va a Canadá ser y Estados en Unidos. el Estadio Azteca y en varias partes de México y de Norteamérica. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel Fuentes. Te despido y también muchísimas gracias a toda la audiencia que nos vio y también que ve esta retransmisión. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Gracias a ti por la invitación. Gracias.